energética es, por ejemplo, aquellos alimentos que son, por ejemplo, la melaza, el maíz molido, son estos alimentos que permiten que el animal tenga energía suficiente para movilizarse. Compañero como que se me salió de la presentación, excelente. La energía es lo que permite que el animal esté, por así decirlo, espabilado, se logre movilizar y demás. Es como cuando nosotros tenemos un poco bajo el azúcar y nos comemos un confite, ¿verdad? Como para agarrar un poquito de energía, ¿verdad? Más o menos en el animal, en el bovino, funciona bastante similar, ¿verdad? La energía tiene esa función de movilizar, la parte productiva también, la leche. Tiene un componente que es la lactosa, ¿verdad? La lactosa es un carbohidrato que el animal sintetiza a partir de la energía, ¿verdad? Que consume. Entonces, esto tiene que ver en la parte de productividad, la energía. Otro nutriente importante es la parte de la proteína, ¿verdad? La proteína es formada a partir de aminoácidos. Esta proteína es la que permite, por ejemplo, la acumulación de condición corporal, el desarrollo muscular del animal. Entonces, la síntesis de órganos, ¿verdad? De tejidos para formar órganos, ¿verdad? Esa es la función un poco general de la proteína, ¿verdad? Esta otra parte, que es la parte de las vitaminas y el agua, ¿verdad? Que el agua no voy a profundizar mucho en ella, porque bueno, es un nutriente que se da por obvio, ¿verdad? Que es indispensable que esté en cantidad suficiente, a libre disposición y de calidad, ¿verdad? La parte de las vitaminas es un nutriente también importante que lo podríamos dividir en dos grandes grupos: las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. Las hidrosolubles son aquellas, por ejemplo, las del complejo B, que posiblemente hayamos visto en estos vasitos, ¿verdad? Que compramos de vitaminas y que nos vamos al almacén y nos ponen ese montón de vitaminas y nosotros, pucha, ¿cuál de todos escojo, verdad? Y hay muchos de ellos que contienen la vitamina B. Bueno, estas vitamina B, el animal las puede sintetizar por sí mismo, ¿verdad? El rumiante tiene esa capacidad, de sintetizar estas vitaminas de complejo B por sí mismo, ¿verdad? Siempre y cuando no esté en algún problema de estrés, padeciendo alguna enfermedad o pasando por algún trastorno un poco complejo, ¿verdad? Siempre y cuando él esté en buenas condiciones, él puede sintetizar estas vitaminas del complejo B. Están otras vitaminas del complejo ADE, y ahora vamos a profundizar un poquito más en ellas, ¿verdad? Pero en fin, es otra parte importante, la parte de las vitaminas. Los minerales es el cuarto nutriente fundamental en la alimentación de los bovinos, ¿verdad? Estos minerales representan cerca del 4 al 5% del peso vivo. Es decir, un animal de 500 kilos, cerca de 25 kilos son minerales. Y no es que el animal, llegamos y le pongamos el saco y llegue y puede incorporar esos 25 kilos a su organismo. Eso es a lo largo del tiempo que él los va acumulando. Por eso es que es importante el suministro permanente de los minerales, ¿verdad? Dentro de todo este contexto, ¿verdad? Que vimos que la energía, por ejemplo, que el pasto tiene cierto porcentaje de energía. La proteína, el pasto, por ejemplo, también tiene un porcentaje de proteína un poco variable dependiendo de la especie y dependiendo de los días de descanso que se le dé. Las vitaminas y el agua también están intrínsecos dentro de muchos de los alimentos que nosotros le damos al ganado, ¿verdad? Categorizando estos nutrientes están los macro y los micro. Los macronutrientes, energía, proteína y agua, son aquellos que el animal requiere en mayor cantidad, en mayor volumen. Los micros son aquellos que requieren en pocas cantidades. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces a punta de minerales se pretende, por ejemplo, engordar a un animal. No es así. Los minerales son solamente una parte, ¿verdad? Podremos dar un excelente suministro de minerales, pero si el potrero está pelado, mejor trabajemos el primero del potrero, porque a punta de minerales no lo vamos a lograr, más que es un micronutriente. El animal es indispensable que esté, es como la sal de la comida de nosotros, es indispensable, pero es un micro, lo requiere en relativamente pocas cantidades. El volumen de alimentación está en estos otros. Energía, proteína, que está, por ejemplo, en los pastos, ¿verdad? Entonces, punto número 1, los minerales son un nutriente importante, esencial, indispensable, pero hay otros nutrientes importantes también que lo acompañan, ¿verdad? Y que están asociados a la parte de alimentación, por ejemplo, los pastos, ¿verdad? Ahora bien, creo que en esta primera queda un poco mejor lo que les explicaba de las vitaminas, ¿verdad? Y los vamos a abordar a continuación. Haciendo zoom en la parte de minerales, ¿verdad? Los minerales los podemos dividir en dos grandes grupos: los macrominerales y los microminerales, ¿verdad? Y asociado a ellos la parte de las vitaminas. ¿Por qué las vitaminas tienen que ver con la parte de minerales? Si podríamos pensar que son, hasta lo vimos antes, son dos nutrientes aparte, ¿verdad?
En realidad están asociados porque, bueno, como vemos, las vitaminas del complejo B, el animal las puede sintetizar por sí mismo siempre y cuando no esté enfermo o pasando alguna etapa de estrés, ¿verdad? Pero estas tres, la A, la D y la E, son vitaminas que el animal no puede sintetizar por sí mismo, solamente las logra obtener a través de la ingesta. Y por ejemplo, vitaminas como la D son importantísimas para la absorción de calcio a nivel intestinal, a nivel digestivo, y también es importante para mantener o regular la concentración de calcio y fósforo a nivel de sangre. Por eso es que son tan importantes estas tres vitaminas, ¿verdad? Y no sé si le hemos puesto cuidado, pero en el saquito de minerales que nosotros normalmente compramos están estas tres, la A, la D y la D, precisamente por lo mismo, porque se asocia la D a la absorción de algunos de estos minerales. Ahora bien, dentro de los macrominerales y los microminerales, los macro, calcio, fósforo, azufre, magnesio, macro porque, vamos al mismo término, el animal lo requiere en mayor cantidad. Por ejemplo, muchos de estos forman parte del esqueleto del animal, por eso es que se ocupan en gran volumen. Y estos micro, que también son esenciales, ¿verdad? Pero tienen otras funciones y no se ocupan en grandes cantidades, pero igual, son esenciales que estén ahí. Ahora vamos a ver por qué. No voy a detallar la función de cada uno de ellos porque si no se me va a volver un poco aburrida la charla. Y muchas veces es a punta de... Ay, no, ese no era. Es a punta de la consecuencia que tenemos de la deficiencia que podemos entender la función, ¿verdad? Muchas veces es hasta que vemos la consecuencia, lo que nos pasó para entender, para esto era que funcionaba esa carajada, ¿verdad? Aquí vemos muchos de los problemas a los que muchas veces nos enfrentamos en la finca, ¿verdad? Brinqueras, problemas de vaca caída, problemas de reproducción. Este es, ¿verdad?, uno de los principales indicadores cuando el suministro de minerales tal vez no es tan adecuado, ¿verdad? Que el toro nos ha perdido el libido, que la vaca nos presenta un celo allá cada 8 meses después de parida, una cosa así. La novilla que llega y se desarrolla un volumen de novilla, ¿verdad? Muy, muy bonita, una condición corporal muy buena, ya 25 meses y no se me ha cargado, ¿verdad? Una novilla grandísima y no se me ha cargado. Ese tipo de problemas muchas veces asociados a la parte reproductiva. La retención de placenta es un indicador, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver, es un indicador muy sensible a un elemento en especial, que bueno, aquí lo resalto. El desarrollo deficiente de crías, ¿verdad? Que por qué tan bajo peso al nacimiento, que por qué se me desarrollan tan raquíticas. La producción de leche, ¿verdad? Se me ha bajado, los sólidos totales están bajos. Todo este tipo de problemas a los cuales nos enfrentamos en la finca se pueden asociar a alguno de estos elementos que vemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, la renquera, el zinc, el manganeso, el cobre, son elementos que están asociados a la parte de la renquera. Ciertamente hay condiciones ambientales que pueden acelerar este proceso de renquera, ¿verdad? Que aparezca el famoso hormiguillo, ¿verdad? Condiciones de exceso de humedad. Pero si es un problema permanente, independientemente de verano o invierno, podríamos echarle una revisadita al suministro de minerales que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Puede que estemos fallando al menos en estos elementos, ¿verdad? Problemas de vaca caída, calcio y magnesio, hay otros problemas asociados a vaca caída, pero bueno, en el caso de los minerales, especialmente esos dos, que muchas veces es de forma inadecuada, ahora lo vamos a ver. La parte de reproducción, vean el montón de elementos que están asociados a la parte reproductiva, ¿verdad? Por eso es que normalmente cuando un suministro de minerales es inadecuado, la reproducción es un pilar que se cae, ¿verdad? Empezamos a tener días abiertos, empezamos a tener, bueno, días abiertos muy prolongados, ese tipo de problemas que les mencioné, por ejemplo, en el caso de las novillas, etcétera, ¿verdad? Y es por el montón de elementos que están asociados. Ven, por ejemplo, un elemento como el selenio, ¿verdad? Que vimos que era uno de los micro, que el animal requiere poquito, pero vea que tiene relación con la parte reproductiva, tiene relación con la parte de retención de placenta y tiene relación con el desarrollo deficiente de crías, ¿verdad? Y es de los micro, ¿verdad? Por eso les menciono, puede que se requiera en pocas cantidades, pero es esencial. Por ejemplo, el selenio es un elemento que se recomienda incluso aplicar de manera inyectable previo al parto. ¿Para qué previo al parto? Para evitar la retención de placenta. No es que sea un medio curativo, ¿verdad? Sino es de manera preventiva, ¿verdad? Que lo podemos evitar este problema haciendo la aplicación, ¿verdad? Incluso en algunos sistemas productivos se aplica antes del parto y previo al parto, porque también está asociado a la parte de reproducción. Entonces, una vez que la vaca parió, para ir encaminándola a la parte reproductiva, ¿verdad? La parte de desarrollo deficiente de crías, vean también el montón de elementos que se asocian al desarrollo deficiente de crías, ¿verdad? Es un animal que necesita desarrollar
su condición corporal, necesita desarrollar el esqueleto, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, el requerimiento de nutrientes es muy grande. Y la producción de leche, pues, similar también, ¿verdad? Hay un montón de elementos asociados a la producción, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué, bajo este contexto, por qué dar minerales, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Si usted acaba de decir, Isaías, que en los pastos están, en el gallito que yo doy, ahí están, porque el requerimiento que tiene un animal de engorde, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, un animal de engorde, un animal de cría, etcétera, el requerimiento de minerales es distinto. Y los tipos de sistemas de alimentación y el manejo que se le da al forraje hace que muchas veces estos minerales normalmente no están en suficiente cantidad en el forraje. Por eso es que hay que mantener un suministro constante. Además de que dependiendo de la época del año va a concentrar un poquito más los minerales a nivel de composición bromatológica, ¿verdad? De feria hay un fenómeno químico que se da entre los elementos son estos dos, antagonismo y sinergismo. ¿Y qué es esa carajada, Isaías? El sinergismo es que entre elementos, por así decirlo, se ayudan. Cuando un elemento está en buena concentración, puede ayudar a otro, ¿verdad? Pero veamos que, bueno, esta es una interacción. Otra es el antagonismo, que es lo contrario. Cuando un elemento está en una alta concentración, más bien evita que otro se absorba, ¿verdad? Veamos que esta interacción, el antagonismo, es decir, la pelea entre ellos, se da de manera más seguida, ¿verdad? El sinergismo se da menos seguido, ¿verdad? No es una interacción que se dé muy frecuentemente, además de que hay dos elementos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que no hay quien los ayude. El selenio, que ya vimos que era importantísimo, y el calcio también, ¿verdad? Son elementos que no tiene nadie que los apoye, por así decirlo. Por eso, bajo este contexto, las pasturas tienen una composición de minerales variable, que nunca es suficiente normalmente. De feria sucede que el agua tiene ciertos minerales que me podrían generar antagonismo, peor todavía la cosa. Por eso es que es importante mantener siempre el constante suministro. Ahora bien, bajo este concepto, ¿verdad? Bueno, veamos aquí en esta filmina anterior que hay un elemento importante, bueno, el selenio vimos que era, ¿verdad?, esencial en la parte de reproducción, ¿verdad? Y muchas otras funciones. Veamos que el azufre es un elemento que lo antagoniza al selenio. Resulta que hay una situación que se da con bastante frecuencia, ¿verdad? Que es el uso un poco indiscriminado del azufre para el control de murciélago, para el control de garrapata, ¿verdad? Y vemos que, según la filmina anterior, el selenio y el azufre son antagónicos, ¿verdad? Conclusión de esto, sí está bien, hay que utilizar azufre, pero con moderación, ¿verdad? Especialmente en aquellos animales que tienen que ver con la parte reproductiva, porque ya vemos las consecuencias de la deficiencia del selenio, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, esto fue un estudio que me encontré por ahí, un artículo, en donde mostraba a grupos de novillas, ¿verdad? En ordeño, se les daba una dieta con 0 azufre, otra con un 0.2% de azufre y otra con un 0.4 de azufre. Un aumento en la concentración de azufre en la dieta. Se vio que la cantidad de selenio excretado aumentaba conforme aumentaba la cantidad de azufre. Es por lo mismo que vimos anteriormente, ¿verdad? Aumenta la cantidad de azufre, la cantidad de selenio se va excretando porque son antagónicos, ¿verdad? El cuerpo, el organismo busca cómo regularlo, ¿verdad? Y la cantidad en leche, pues del selenio también disminuía conforme aumentaba la cantidad de azufre. Por eso, conclusión también, el azufre hay que manejarlo con un poquito de cuidado, ¿verdad? Ok, ahora bien, normalmente, bueno, sí, sí. Eh, algunas sí, algunas no. Normalmente no lo tienen, más bien. Normalmente no lo tienen y hay que tratar de suministrarlo por aparte. Algunas ya lo tienen, entonces ahora vamos a ver la recomendación un poquito más adelante. Hay diferentes etapas, ¿verdad? Aquí entre los ganaderos habemos engordadores, que tenemos un sistema productivo de doble propósito, un desarrollo, cría, etcétera, ¿verdad? Como lo mencioné al inicio, cada una de estas etapas tiene un requerimiento de minerales distinto.
no se vale utilizar un mineral de engorde para cría, ¿verdad? Porque la cría es una etapa muy exigente para la vaca. Ocupamos que entre en celo o que esté en gestación, que nos entre, bueno, o que nos entre en celo, que nos termine de desarrollar la cría y que nos produzca buena leche porque ese tenerlo esté gordísimo, ¿verdad? Es una exigencia alta, ¿verdad? No se vale utilizar el mineral más malo, ¿verdad? Porque el animal de engorde normalmente tiene un requerimiento menor, ¿verdad? Es un animal que prácticamente está desarrollado a nivel de condición corporal, ¿verdad? De organismo en general, lo que prácticamente está haciendo es ganancia de peso, ¿verdad? Es diferente ese requerimiento al requerimiento que tiene la vaca cría, que como vimos, tiene muchas exigencias, ¿verdad? Entonces, no se vale utilizar este tipo de fórmula de engorde para cría. Las casas comerciales actualmente nos brindan fórmulas para cada una de las etapas, ¿verdad? Y lo ideal es respetar eso. Por ejemplo, hay minerales para el periodo seco, ¿verdad? Que normalmente son altos en calcio, ¿verdad? Pero este calcio en otra etapa, en el preparto, a un mes o un poquito antes del parto, ese calcio se debería suspender para activar la resorción ósea. La resorción ósea, para resumirlo, porque podría verse un poco complejo, la resorción ósea es ese proceso metabólico en el cual el bovino desgasta el hueso para mantener la concentración en sangre estable. Pero cuando el animal está comiendo calcio, a través del mineral que le suministramos, se vuelve vagabundo y dice, ¿para qué yo voy a activar la resorción ósea si me están dando calcio? ¿Verdad? Entonces, lo correcto, o las fórmulas ya vienen preparadas para este tipo de activación, ¿verdad? Es, previo al parto, tratar de suspender el suministro de calcio, ¿verdad? Entonces, en la lactancia es un momento muy exigente. Las novillas requieren elementos especialmente para el desarrollo de la parte reproductiva, ¿verdad? No se vale que por ser novilla, le voy a dar el de engorde, por si es parecido, está en ganancia de peso. No, el requerimiento de la novilla buscamos que sea en la parte reproductiva, al nivel interno, ¿verdad? Por eso es que son elementos esenciales como el selenio, ¿verdad? Que también son importantes para el desarrollo reproductivo, ¿verdad? Conclusión, no se vale utilizar una fórmula que no sea para la etapa en la que estamos desarrollando, ¿verdad? Y en el caso de cría, ojalá, ¿verdad? Que sea una canoa donde llegue la cría, porque muchas veces, bueno, ya vimos que la cría requiere un montón, es uno de los etapas donde se tiene un requerimiento bastante alto de minerales, ¿verdad? Y idealmente debería de hacerse un tipo saladero para que la cría llegue, ¿verdad? Importante mencionar, el engorde también requiere minerales, ¿verdad? Como lo mencioné, no quisiera yo que se me malinterprete, ¿verdad? Que el engorde tiene un requerimiento menor, pero igual requiere, ¿verdad? Y hay fórmulas de las casas comerciales que son para este tipo de etapa, ¿verdad? Ok, bueno, a partir de eso voy a hablarles un poquitito del proyecto que lidero, ¿verdad? Es un proyecto que se desarrolla a nivel nacional y que de forma general busca saber cómo está el estado de los minerales en el ganado bovino de Costa Rica. Se toman 3 tipos de muestras, por ahí ya hay algunos productores que ya han sido parte de este muestreo. Toman una muestra de suelo, de tejido foliar y de sangre, para saber un poco el traslado de nutrientes de suelo al tejido foliar a sangre, ¿verdad? Entonces, a continuación voy a presentar algunos datos relacionados a esto, ¿verdad? Vamos a iniciar con la parte de suelo, ¿verdad? Ya cada quien se identificará con el cantón al que pertenece, ¿verdad? Pero de forma general en la región tenemos normalmente suelos un poco ácidos, ¿verdad? Los suelos ácidos, ¿qué significa la acidez en los suelos? Que a pesar de que los nutrientes están ahí en una concentración más o menos, la extracción por parte de la planta, al ser un medio ácido, le cuesta un poco, ¿verdad? Los pastos pueden tolerar un poco de acidez, ¿verdad? Pero esto es importante tenerlo en cuenta si, por ejemplo, vamos a sembrar un banco forrajero, un maíz para ensilaje, tratar de hacer el esfuerzo de aplicar un encalado que sería, digamos, la enmienda que nos permite regular un poquito esta acidez, ¿verdad? Eso sí, hay que distanciar el encalado de la fertilización un mes, ¿verdad? Para que no haya una unión entre elementos que no los haga disponibles, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos normalmente suelos un poquito ácidos. Tenemos suelos en algunas partes un poquito bajos en calcio, especialmente asociado a la parte de acidez, ¿verdad? El potasio es un elemento que realmente para la parte de ganadería no nos es tan limitante. El fósforo es un elemento que a nivel de suelo está bastante bajo. El mínimo que dice el laboratorio a nivel de suelo que debería tener un suelo para que esté más o menos es de 10, ¿verdad? Digamos que toda la región, que pues estamos un poquillo largo, ¿verdad? En realidad no es una cuestión de la región, es una cuestión a nivel país por la génesis del suelo, ¿verdad?
Importante conocer, ven ahí, tenemos suelos un poquito bajo en fósforo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Conocer eso, conocer que el fósforo es un elemento eficiente a nivel de suelo y es un elemento que nos trabaja a nivel de desarrollo de raíz en las plantas. Entonces, bueno, asociando un poco, tengo suelos un poquito bajos en fósforo, el fósforo es un elemento importante en el desarrollo de raíz. Si voy a establecer una pastura nueva mejorada, un banco forrajero, un maíz para ensilaje, bueno, tengo que aplicar alguito para la parte de desarrollo de raíz. Otro elemento importante que es deficiente a nivel de suelo normalmente es el zinc, ¿verdad? El zinc es un elemento a nivel de suelo importante y demás, a nivel de pasto también, pero a nivel de animales, que es lo que nos interesa, tiene implicaciones, como vimos en la filmina tras anterior, en la parte de salud podal, de las patas, de las pezuñas, ¿verdad? Ahora bien, esto es la parte de suelos, ya sabemos un poquito más o menos cómo andan los suelos de la región. En la parte de tejido foliar, se comporta un poquito más severo. Ya vemos que no son tantos los elementos que están bajos a nivel de suelo, pero a nivel de tejido foliar, vea que el cuadro se pone un poquito más amarillo. Eso quiere decir que se hace un poquito más severa la deficiencia. El traslado de nutrientes del suelo a la planta, por cuestiones de biología, no va a ser del 100%, ¿verdad? No se va a trasladar el 100% de los nutrientes del suelo al pasto. Pero sí, se asocia mucho problema cuando se tienen periodos de descanso muy amplios, se tiende a disminuir la concentración de elementos a nivel foliar. Entonces hay que prestar un poquito de atención, especialmente después de los 45 días de descanso, tiende a disminuir un poquito la concentración de minerales en la pastura, ¿verdad? Y veamos que se arrastran ciertos tipos de problemas, ¿verdad? El zinc, vemos que a nivel foliar se torna un poquito deficiente. A nivel de fósforo, el fósforo es otro elemento que a nivel de suelo estaba deficiente. A nivel de planta, pues por supuesto se va a trasladar este problema, ¿verdad? El calcio un poquito también, y el azufre es un elemento que también suele estar un poquito por debajo de lo que debería, ¿verdad? Esto digamos, nos permite volver otra vez a lo anterior. A nivel de pastura, los elementos se tienden a estar un poquito bajos, ¿verdad? De nuevo, por eso es que es importante mantener el saladero siempre a libre disposición. Ok, ahora un poco en la parte de sangre, ¿verdad? Ya vimos la parte de suelo, la parte de pastos. Ahora a nivel de sangre, estas dos gráficas que presento acá es a nivel nacional, no es a nivel de la región, es a nivel nacional. Entonces, aquí vemos, indiferentemente si era macho o hembra el animal que se muestrea, el tipo de animal que se muestreaba era un animal joven o el toro reproductor, un animal indicador del sistema productivo. Entonces, vemos que a nivel nacional, como les comenté, el fósforo era un elemento deficiente a nivel de suelo, a nivel de pasto, y se arrastra ese problema a nivel de sangre. El 20% de los animales muestreados eran deficientes de fósforo, ¿verdad? Que es un elemento que, si ponemos atención en la filmina tras anterior, era un elemento importante en la parte de reproducción también, ¿verdad? El calcio es un elemento que estaba un poquito bajo, ¿verdad? El 9% de los animales muestreados. Pero bueno, Isaías, si muestreó un animal que estaba en lactancia y seguramente le salió bajo en calcio. No, eso no es exactamente una excusa. Cuando un animal sale un poquito abajo del mínimo que debería de tener, eso se llama una hipocalcemia subclínica, una fiebre de leche subclínica. Subclínica quiere decir que nosotros no lo vemos, pero a nivel de sangre está hasta llegar al punto clínico, que es cuando ya vemos la vaca postrada. Esa es la hipocalcemia clínica, cuando ya el animal está postrado en el suelo. La subclínica es antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, un 9% de los animales muestreados salieron un poquito bajo en calcio, un 6% de los animales muestreados un poquito bajo en magnesio, ¿verdad? Que es un elemento que muestra síntomas similares a las de la hipocalcemia o fiebre de leche. Y la relación calcio y fósforo, un 55% de los animales salieron con un desbalance de la relación calcio-fósforo. ¿Qué es esta relación calcio-fósforo? Como vimos anteriormente, los nutrientes o minerales deben estar en un balance para no antagonizarse unos con otros. En este caso, a nivel sanguíneo, la relación calcio-fósforo, que son dos elementos que podrían tener este problema, estaba desbalanceada, ¿verdad? Eso está asociado un poco al suministro, ¿verdad? Que tal vez el elemento calcio estaba muy concentrado. Ahora bien, yo un poco preocupado por estos números, ¿verdad? Que el fósforo es un elemento importante en reproducción y que fue el que salió, digamos, como uno de los indicadores más importantes. Digo yo, bueno, ¿cuántos de estos son toros reproductores? Porque aquí hay machos y hembras, ¿verdad? ¿Cuántos de esos eran toros reproductores? Y es este gráfico que me presenta acá.
¿verdad? Cerca del 13% de los toros reproductores muestreados resultaron con una deficiencia de fósforo a nivel sanguíneo. ¿Esto por qué suele suceder? Porque a veces, especialmente en sistemas productivos doble propósito, pasamos las vacas por la sala de ordeño, le damos el gallito concentrado, le damos tal vez un poquito de minerales, pero el toro quedó afuera, ¿verdad? Y llegaron las vacas y salieron, el toro afuera y se fue para la potrera otra vez, y el otro día lo mismo, ¿verdad? Nunca el toro pasó por el saladero, ¿verdad? Entonces, donde debería estar siempre disponible, ¿verdad? Entonces, esto es un problema a tener en cuenta a la hora del manejo, ¿verdad? Ahora bien, un poco ya de números para la región, ¿verdad? Este es un proyecto, les comento así rápidamente, que está en desarrollo. Ayer, por cierto, andaba muestreando por la zona de San Vito, entonces no me atrevo a mostrar algunos resultados, pero esperamos en otra charla profundizar un poquito más. Pero por lo menos a nivel de Pérez León y Buenos Aires, que sí tenemos una cantidad importante de muestras de animales muestreados, cerca de 25, resulta que un 16% de esos animales muestreados resultaron con una deficiencia de fósforo. Y cerca de un 12% de esos animales muestreados resultaron con una deficiencia de calcio a nivel de suero sanguíneo, ¿verdad? Y magnesio, bueno, un 4%, que ya es un número bastante bajo. Pero sí, esto quiere decir, como vimos en las primeras anteriores, el fósforo es un elemento bajo a nivel de suelo. Es un elemento bajo a nivel de planta, y en el animal se está tendiendo a trasladar un poco esa deficiencia. En el suministro de minerales nosotros deberíamos de cortar esa deficiencia que viene del suelo y pasto para que el animal no se traslade, no tenga ese tipo de problemas que vimos en aquella rueda al inicio, ¿verdad? Ok, algunos resultados relacionados, ¿verdad? Normalmente cuando se muestra una finca, se tiene una pequeña conversación con el productor, ¿verdad? El suministro y demás. Importante resaltar, cerca del 96% de los productores utiliza minerales, ¿verdad? Eso es digno de aplaudir, pero resulta que muchas veces el suministro de minerales tal vez no es tan adecuado. Se suele diluir mucho el mineral en sal, ¿verdad? Eso suele suceder bastante. De feria suele suceder que el productor suele utilizar minerales que ya vienen con sal en la formulación. Es decir, la fórmula ya viene con una composición de sal importante, ¿verdad? Esto genera que eso no tiene ningún problema, se puede utilizar cualquiera de los dos, un mineral puro o un mineral que ya tenga sal en su formulación. Lo que hay que hacer es ser conscientes de eso, que estamos comprando una fórmula que ya tiene sal. Les comento un poco, antes yo de trabajar para Corfoga, trabajaba para una empresa que estaba asociada a la parte de minerales, ¿verdad? Hay una característica en los productores, se le plantea un suplemento mineral puro y un suplemento mineral que ya tiene sal, el precio es muy diferente, es bastante más caro el que es puro, ¿verdad? Pero por una cuestión de precio, el productor suele comprar el que ya tiene sal en su fórmula, ¿verdad? Como les menciono, eso no tiene ningún problema. El problema es que se va el productor con el pensamiento de que compró lo mismo, ¿verdad? Y agarra ese que ya tiene sal, se lo lleva a la canoa, lo echa y le echa un poquito más de sal. Entonces lo estamos sobrediluyendo. La sal es algo importante para el animal, más no esencial. Es importante porque permite la turgencia del animal, digamos, la hidratación, por así decirlo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos deshidratados, perdón, nos tomamos un Power o alguno de estos, ¿verdad? Que nos permite mantenernos hidratados. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Netamente para mantenerse hidratado. Pero la sal no tiene el selenio, no tiene el calcio, no tiene el fósforo, no tiene todos esos elementos que vimos en la rueda al principio, ¿verdad? Por eso es que echarle un exceso de sal es diluir el mineral, que es el que tiene la función vital, por así decirlo, ¿verdad? Algunos aspectos un poco generales a la hora de comprar un mineral. Primero, revisar la etiqueta. La etiqueta, normalmente, sí, DMS y vámonos, ¿verdad? No, la etiqueta muchas veces tiene instrucciones importantes. Algunas veces dice explícito, no mezclar con sal, ¿verdad? Entonces, importante, leer la etiqueta. Algunos aspectos que nosotros podemos evaluar, la humedad. La humedad, la humedad básicamente es el agua que tiene el suplemento, ¿verdad? Entre menos humedad mejor porque estamos comprando, mucha humedad, estamos comprando agua a precio de minerales, ¿verdad? Entre menos humedad tenga mejor. La relación calcio-fósforo que sea de 2 a 1, 4 partes máximo de calcio por 1 de fósforo. Al menos debería mantener esa relación, entre más cercano a 2 a 1 mejor. Que tenga todos los micro, calcio, zinc, yodo, selenio, cobalto,
Vea, por ejemplo, que esta fórmula no tiene el azufre que me mencionaba por aquí el señor, ¿verdad? Entonces, bueno, lo podríamos suministrar con moderación, ¿verdad? Eh, Sal, bueno, revisar que nuestra fórmula, bueno, tiene sal, bueno, ahí está bien, ¿verdad? Conocer que nuestra fórmula tiene sal, también sal, ¿verdad? Y que tenga estas tres vitaminas que, como vemos al principio, son importantísimas en la absorción de algunos elementos. Algunas recomendaciones adicionales: no brindar solamente sal blanca y melaza, porque como vemos, la sal blanca no tiene calcio, fósforo y selenio, todos estos elementos que vienen ahí. Los minerales se deben de suministrar a libre consumo. Una mala práctica que se suele hacer es que llega el ganadero y le echa minerales hoy, y el ganado viene y come un montón y dice, qué dicha, mi ganado come un montón de sal, ¿verdad? Viene hasta mes y medio y le vuelve a echar otro montón de sal, y otra vez el ganado viene y consume un montón, y mi ganado come un montón de minerales, ¿verdad? Esa no es la manera correcta del suministro, ¿verdad? No se trata de que el animal consuma un montón de golpes, porque a nivel sanguíneo, pues, la concentración de los elementos también aumenta, pero el mismo organismo los tiende a regular y a excretar, como vemos en el estudio, o a orinar, ¿verdad? Entonces, el correcto suministro es un constante, ¿verdad? No es el consumo abultado en un corto tiempo, no, es la constancia. El suministro de minerales debe ser de forma permanente, como lo vimos, ¿verdad? Para eso, de forma permanente, ojalá cada 3 días, ¿verdad? Estar suministrando. ¿Por qué? Porque los minerales, realmente aquellos que ya vienen con sal en la fórmula, la sal tiene una característica de ser higroscópica. Esta característica lo que hace es que tienda a retener la humedad del ambiente. Entonces se tiende a pelotar, a hacer una pelota dura, que el animal va a llegar y va a chupar y le va a costar, ¿verdad? Entonces, es como comerse un caramelo muy duro. Uno quisiera pegarle mordisco, pero no puede, ¿verdad? Pasa lo mismo con el rumiante, ¿verdad? Él quisiera consumir bastante, pero la dureza del material no se lo permite. Después de que al añadírsele agua, ¿verdad? O humedad, se tienden a oxidar ciertas vitaminas, la A, la D y la E especialmente, y algunos elementos también. Por eso es que es importante que el saladero sea techado, para que no suceda esta oxidación a nivel de vitaminas y a nivel de elementos, ¿verdad? Además de que nosotros estar de cada un corto tiempo, estar yendo a suministrar minerales, es un estímulo de consumo para el animal, ¿verdad? Revisar la etiqueta, que como lo vimos anteriormente, es importante. Idealmente, las fórmulas que ya vienen con sal en su composición no deberían de superar el 25% de sal. Eso sería el ideal, especialmente para sistemas productivos de cría, que tienen que ver con la parte de reproducción. No debería superar el 25%, ¿verdad? Ya en engorde, pues se puede ser un poco más laxo, ¿verdad? Seleccionar el mineral en función de la etapa, porque como lo vimos, cada etapa productiva tiene un requerimiento distinto. Ok, algunas generalidades, ¿verdad? Un poco referentes al diseño de saladeros, ¿verdad? Aquí dejo algunas medidas de algún saladero, en este caso fijo, ¿verdad? Bueno, de altura para terneros puede ser de 30 a 50 centímetros, para casos adultos un poquito más. Esto es por cuestión de que no vayan a meter las patas y vayan a llenar el saladero de boñiga, ¿verdad? Muchas veces pasa esto y hasta que a uno le da cólera, ¿verdad? Entonces, por eso tratar de respetar un poquito estas alturas para que ellos no puedan ingresar, ¿verdad? Una profundidad de 30 a 40 centímetros, ¿verdad? Aproximadamente un ancho cerca de 40 centímetros, ¿verdad? Como para que los animales puedan comer de un lado y del otro también. Y de 1,5 metros de largo, aunque bueno, depende un poco de la cantidad de animales de este largo, ¿verdad? Eso, digamos, para un saladero un poco elaborado, pero podríamos ser un poquito flexibles, ¿verdad? Y tratar de valorar el costo, ¿verdad? De hacer algo un poco más sencillo. Por ejemplo, en este caso es un saladero, bueno, un lugar techado, donde se puso un tipo de alcantarilla, ¿verdad? Esto sería ideal como para terneros, ¿verdad? Porque el animal adulto va a venir y va a meter las patas ahí, ¿verdad? Entonces, para un animal pequeño, ¿verdad? Vean que aquí el fondo está relleno, ¿verdad? Entonces queda a una altura suficiente como para que un ternero pueda acceder fácilmente, ¿verdad? Bueno, en este caso una canoa parecida a la que mostré al inicio, ¿verdad? En este caso, pues elaborada con canoa plástica, ¿verdad? Podría ser algún tronco hueco también. Y bueno, en algunos casos, o estañones como este, partido por la mitad,
veamos que podemos hacer alguno un poco más sencillo, ¿verdad? Con 3 palos, no una llanta, porque no se recomienda utilizar una llanta por los residuos que podría liberar, pero podríamos utilizar, hacer lo mismo, ¿verdad? 3 postes y un saladero plástico de alguna canoa o algo similar, ¿verdad? Este es un saladero, ¿verdad? Diseñado como para ser resguardado de la lluvia, ¿verdad? Esta parte de aquí arriba, esta tapa se abre hacia un lado o hacia el otro, entonces el animal consume y se vuelve a tapar para que no le ingrese agua, ¿verdad? Y pues en este caso pues es móvil, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí. Ok, señores, esto sería lo que tenía yo.